situaciones que poco a poco me fueron llevando al desánimo. Pero una de las cosas que me llevó más a caer en el desánimo, hermanos, fue que de pronto, de la noche a la mañana, yo estoy sentado aquí sin hacer nada. Y yo no entendía por qué estaba sentado. Toda una vida de servicio al Señor desde que me convertí, y pasé muchas situaciones difíciles en mi vida, muchas. Y de todas esas situaciones el Señor me sacó adelante, nunca caí en un desánimo. Porque el Señor es misericordioso, hermano. Pero en esta vez, hermano, me fui yo hasta abajo en el desánimo, perdí las fuerzas. Y yo solo y mi esposa sabíamos, porque mi esposa me decía, te veo muy triste. Y le decía yo, claro que estoy muy triste, porque yo no soy de las personas que pueden vivir sin servirle al Señor. Y yo estaba triste hasta la muerte. Yo decía, si no le sirvo al Señor, ¿para qué estoy aquí? El pastor no sabía, y un día me llamó y me dijo, Gabriel, te llamo para decirte que si estás disponible para predicar en tal fecha. Y casi no me terminaba de decir cuando le digo, pastor, no voy a predicar. El pastor se asombró, porque yo no soy, nunca le había dicho yo a mi pastor, no, mucho menos para predicar, si es mi aliento, mi gozo. Mi fortaleza es hablar la palabra de Dios. Y el pastor, pues dijo, bueno, pues entonces voy a buscar otra persona. Y me fui yo a mi casa y yo me fui triste todavía, peor, Ramón. Porque estaba desobedeciendo a Dios, hermanos. Estaba desobedeciendo a Dios. Y yo no podía pararme en el púlpito, aparentar que yo estaba bien en mi vida. Y eso me llevó a hacer un examen retrospectivo de mi vida. Y decía yo, pues, empecé, ¿en dónde está el pecado? ¿Cuál es la situación? ¿Por qué no estoy haciendo nada? Y no hallaba yo el asunto, el tropiezo, la caída. Y luego, después de eso, me llama el pastor y tuvimos una plática. Y cuando yo salí de esa oficina, sentí que se me quitó una tonelada de peso de encima. El desánimo empezó a desaparecer. Se me fue aquel sentimiento de culpabilidad que tenía yo en mi corazón. Y dije, creo que ya estoy listo. Creo que el Señor me va a poner a hacer algo otra vez. Y el siguiente domingo, me dice el siguiente sábado, me dice la hermana, dice, hermano Gabriel, me gustaría que se prepare para dar un devocional en la mañana, en la oración. Dije yo, el Señor me quiere poner a trabajar. Porque el Señor estaba viendo mi corazón, que siempre le he servido con lo profundo de mi alma. Y ese mismo sábado se me arrima Franz y me dice, hermano Gabriel, dice, hemos estado hablando entre los hermanos del grupo y el Señor nos indicó que si lo podíamos invitar para que diera un mensaje en la vigilia. Y el Señor, no cabe duda que tú no estás. Y después el siguiente día viene el hermano Eloy y me dice, hermano, prepárese porque lo necesitamos para que prediquen con los caballeros. Y yo ya había dicho en mi corazón, aquí va a pasar algo de estas tres cosas que les voy a decir. Una, por haberme negado a predicar la palabra, el Señor no me va a volver a invitar. Eso fue lo que yo dije. La otra, me va a pasar lo que a Jonás. Con ella sí es famoso, lo han mencionado varias veces. Me va a mandar a predicar de la manera que no me va a gustar.
como a Jonás, que lo convirtió en un vómito. Y dije, ojalá me convierta también en algo peor que un vómito. Pero lo puso donde él lo había mandado. Y la tercera cosa que podía pasar, dice, el Señor va a mostrar su misericordia conmigo. Porque su misericordia es nueva cada mañana al despertar, hermanos. Amén. Y yo no iba a permanecer tirado allí sin servirle a Dios, porque es mi gozo, hermanos. Y yo, si no le sirvo a Dios en la iglesia, ¿qué quiero estar haciendo ya en esta tierra llena de pecado y de maldición? Y por eso es que estoy aquí, hermanos. Porque el Señor le plació traerme aquí. Le quiero pedir perdón a la iglesia también. Porque cuando Dios manda a un siervo, a una persona, a predicar su palabra o a mandar un mensaje, es porque Dios quiere bendecir a esa iglesia o a esas personas. Cuando mandó a Jonás, lo mandó porque quería salvar a aquella nación. Pero Jonás no quiso ir. Y quizás el Señor tenía una bendición para ustedes a través de este siervo inútil. Pero yo no quise darle la bendición, porque estaba en un desánimo y completamente desesperado. Así que, hermanos, les pido perdón públicamente. Cuando yo cometo errores, yo no tengo miedo a pedir perdón inmediatamente, por no haber traído esa bendición que Dios les quería mandar. Espero que lo que el Señor trae para ustedes en esta noche, que ya se ha mencionado acerca del desánimo, y yo dije, ¿por qué el Señor me escogió a mí si era el peor de todos, bien desanimado? El Señor no hace acepción de personas. Cuando Él quiere poner a uno, lo pone. Amén. Y aquí estoy, hermanos. Así que, mira lo que estaba pasando David en cierta ocasión. Él dice en el Salmo 18, verso 6, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Yo no sabía que Dios tenía un templo allá en el cielo. Así que ya descubrí que hay un templo en el cielo, en el templo del Señor. El rey David en esos momentos se sentía angustiado. Ese hombre que venció los leones, que venció las fieras para proteger a sus ovejas, le llegó el momento de angustia. Y él dice, clamé a Jehová y él escuchó mi clamor. Vamos a leer en el libro de Primera de Samuel, capítulo 30, verso 1, hacia adelante. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie le habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente con que él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Padre celestial, en el nombre de Jesús, me presento delante de ti agradecido por estos momentos en que me tomas en cuenta, Señor, no siendo digno de ello. Te doy las gracias, Padre, por tu misericordia. Y en esta noche, Señor, te pido que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mis labios, Padre. Y te pido que la
La bendición sea, Señor, a cada uno conforme a su fe, Padre Santo. En el nombre de Jesús me hago a un lado para que tu Espíritu Santo ministre a tu iglesia en esta noche. Y te doy la gloria, la honra y la alabanza por lo que estás haciendo en medio de tu pueblo en este día. Gracias por traernos aquí, Señor. Gracias porque hasta aquí tú has sido fiel, Padre Dios. Te doy la honra, la gloria y la alabanza, Padre, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Amén. Es interesante, hermanos, darnos cuenta que en nuestro caminar con Dios vamos a tener situaciones muy difíciles. Situaciones en las que nos vamos a ver turbados y quizás nuestra mente no pueda entender lo que está sucediendo. Y no importa cuántos años tengamos en el Evangelio o cuán espirituales seamos, va a venir un momento en que van a venir procesos en nuestra vida que Dios está utilizando para llevarnos a cumplir el propósito que Él tiene para nosotros. Dice la palabra de Dios que David había sido ungido como rey y estaba pasando un proceso donde él estaba huyendo para no ser muerto por Saúl. Y vivía en esta ciudad que se llamaba, o se llama Siclac, si es que existe todavía. Allí vivía él con sus hombres, él ya había juntado un ejército de valientes. Pero salía a pelear las batallas por Israel. Y en una de sus salidas, dice la palabra de Dios que él vino a la ciudad donde él vivía. Y lo que se encuentra es que la ciudad está totalmente destruida en llamas. Que los amalecitas habían venido a destruir aquella ciudad. Imagínense el impacto que pudo ver David cuando él llega y luego le dicen que sus mujeres y sus hijos y sus hijas habían sido cautivos. Yo no me quisiera ver en una situación de esto donde le digan a uno que tus hijos fueron secuestrados. ¿Qué sería lo que yo haría en una situación como estas? O que tu familia fue quemada. Imagínense el caos en que se encontraba la ciudad. Y dice la palabra de Dios que cuando David vio aquello, se unió al llanto de toda la ciudad que estaba llorando amargamente. Imagínense llorar hasta terminar las fuerzas. Como decía el hermano Tony, no es malo llorar. Porque el llanto limpia el alma y le da descanso al corazón. Por eso es que Dios inventó que llorábamos cuando nos falta un ser querido, cuando pasamos por una situación, porque las lágrimas, además de limpiar nuestra alma, le dan un descanso al corazón. Eso es lo que provoca el llanto, hermanos. Y David lloró amargamente junto con ellos. Aquel hombre, hermanos, que había escrito salmos muy importantes que nosotros mencionamos, como el Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y ahora David viene y quizás se hacía preguntas, ¿y dónde estaba Dios cuando yo andaba en la batalla? ¿Por qué Dios descuidó la ciudad que yo estaba protegiendo? Quizá alguna vez nos hemos preguntado, ¿y dónde estaba Dios cuando yo estaba pasando por aquella enfermedad? ¿Dónde estaba Dios cuando mi hijo perdió el trabajo que tanto necesitaba? Y nos cuestionamos cosas que a veces nuestra mente no puede entender. El hecho de que estemos a veces amargamente llorando, eso no significa que ya Dios nos abandonó. Porque aunque no lo podemos ver, Él está siempre cuidando de nosotros. Amén. Él prometió que estaría todos los días de nuestra vida alrededor de nosotros.
cuando nos sentimos cansados y agotados, el Señor nos dice: hijo mío, si estás cansado, ven a mí que yo te haré descansar. Porque es a Él al único que debemos de acudir en esos momentos agotadores. Yo me sentía muy mal, hermanos, pero yo no dejaba de clamar a Dios. Y dejé de pedirle, dejé de orarle al Señor. Pero en lugar de orarle, Dios me puso que le adorara. Y le adoraba y me quebrantaba el corazón como nunca había yo experimentado eso. Y un día estaba argumentando con mi hijo, lo estaba regañando yo por algo que tenía que regañarlo y reprenderlo. Y ya hombre grande, y se agarró llorando. Y volteó y me dijo: papá, ¿usted no llora? Y yo le iba a decir: pues tú eres el regañado, no yo. No voy a llorar. Pero el hecho de que sí yo lloro, pero no delante de los hombres. A mí no me gusta que me vean llorar. Pero cuando estoy delante de Dios, en mi intimidad, hermanos, he llorado como los verdaderos machos. El corazón se tiene que quebrantar delante de Dios. Pero dice la palabra de Dios, hermanos, que David se angustió grandemente. Y estaba tan angustiado, hermanos, que no por lo que había pasado en la ciudad, sino porque el pueblo no estaba entendiendo el proceso de lo que Dios estaba haciendo allí. Y el pueblo se puso solamente a llorar y a llorar. Y no le reclamaron a Dios nada. No se pusieron a preguntarle a Dios: pero Señor, ¿por qué nos pasó esto? Ellos nomás lloraban. Y la angustia de David, hermanos, era porque el pueblo estaba pensando en apedrearlo. Aquel que un día lo proclamaron como el ungido de Dios, que creyeron en la profecía de Samuel de que sería ungido como rey, ahora lo querían apedrear porque le echaban la culpa de su desgracia. Qué cosa más tremenda, hermanos. En momentos como estos, hermanos, se sabe cuando el pueblo está apoyando a su líder. Allí se sabe cuando el pueblo está apoyando a su líder. Pero este no fue el caso con David. Imagínense si David se hubiera puesto a argumentar con el pueblo. Si les hubiera empezado a decir: pero ¿por qué me echan a mí la culpa? Pero David no le siguió el jueguito. David no se puso en el chismorreo de que tú eres el culpable y no que ustedes son, no. ¿Saben lo que hizo David? Dice la palabra aquí en el verso 6. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová. David supo a dónde ir en el momento de la angustia. Y mira lo que hizo en el verso 7. Dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Abimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Abiatar acercó el efod a David. El efod era un tipo de vestimento que usaban los sacerdotes para pedir dirección a Dios. Y ese efod era como una especie de un mandilito que así lo ponían en el pecho. Y tenía los nombres de las 12 tribus de Israel. Pero allí los sacerdotes consultaban a Dios cuando
cuando necesitaban saber algo, cuando estaban afligidos y querían dirección de parte de Él. Yo le aseguro, hermano, que si Dios le haya dicho a David, no vayas tras los malhechores, David no hubiera ido. David se quedó esperando la respuesta de Dios. Aunque en su interior él quisiera haber salido corriendo porque era su esposa, sus esposas y sus hijos. Pero él esperó a que Dios le diera la respuesta. ¿Cuántas veces nosotros en situaciones como esas no esperamos la respuesta de Dios y queremos actuar en nuestro propio yo? Y decimos, bueno, pues quiera o no quiera, pues yo, si Dios no quiere, pues yo lo hago. Mira lo que le pasó a Saúl. La diferencia entre Saúl y David es que David no se dejaba presionar por las circunstancias. Y aunque se sentía mal, se sentía triste, él esperaba en Dios, que Dios le dirigiera. En cambio, Saúl era un hombre intrépido, un hombre arrogante, que no supo esperar al profeta Samuel cuando iban a ofrecer el sacrificio, y como dijo, yo soy el rey, pues aquí se hace lo que el rey dice. Y le costó el trono. Esa era la gran diferencia que tenían estos dos. Pero David no actuaba así. Y el verso 8 dice, y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores, ¿los podré alcanzar? Él estaba preguntando a Dios. Y él le dijo, síguelos porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Mire qué respuesta de Dios. Imagínense que ya con una respuesta de esta naturaleza, yo estaré contigo. Y si usted cree en ese Dios todopoderoso, usted va a salir sin ningún temor. Pero cuando estamos en un desánimo como el que yo estaba, hay manera de levantar ese desánimo, hermanos, también. Y una de las maneras es que debemos de proclamar las grandezas de Dios. Debemos de cantar salmos a su nombre. Debemos decirle al Señor, Señor, tú eres el Dios todopoderoso que abrió el mar para que tu pueblo pasara. Tú eres el Dios al que clamó a Elías y que detuvo la lluvia por 3 años y medio. Tú eres el Dios que detuvo el sol para que tu pueblo ganara la batalla. Y en ti estoy confiando. Y cuando nosotros les decimos esos atributos a Dios tan hermosos, esas alabanzas al Señor, el Señor, hermano, le va a empezar a levantar su decaimiento. Gloria a Dios. Dice el verso 9, dice, partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres. Hermano, ¿qué le dice esto, hermano? 200 se cansaron en el camino. ¿Pero acaso eso iba a detener a David de seguir su ruta para rescatar a los suyos? No. Digo, bueno, pues si ustedes no quieren, quédense aquí. Pero yo voy a rescatar lo que el enemigo me ha quitado. Yo voy a rescatar lo que el enemigo me ha robado. Y él siguió su camino. ¿Cuántos de nosotros a veces le decimos a nuestro líder? Sí, aquí estamos, le vamos, le apoyamos y le vamos a seguir hasta donde usted vaya. Pero ¿cuántos se van quedando atrás?
¿Cuántos se van quedando atrás? Y ahí se reconocen de ver a los verdaderos seguidores. No de su líder, pero del Señor, hermano. Que apoya al líder que puso el Señor en el lugar donde usted se congregue. Y dice la palabra del Señor que David llegó al amanecer y los halló a todos durmiendo, algunos ahí festejando el botín de lo que se habían robado acá de Ziklag. Y cuando menos se imaginaron, les cayó con la espada y los 400 hombres. ¿Se imagina? Y pelearon, hermano, desde el amanecer hasta el siguiente día de la tarde. Como 24 horas peleando, porque Dios les había dicho que les daría la victoria. La pregunta aquí, hermano, ¿cuántas horas usted pelea para recuperar lo que el enemigo le quita? A veces estamos diciendo, yo voy a ayunar y yo voy a orar, porque quiero recuperar mi vida espiritual. Pero nomás pasan unos días y se le va el vuelo de la oración. Las batallas son difíciles, hermano. No son fáciles. David peleó con la espada, hermano. Ahora nosotros peleamos con esta espada. Amén. Porque esta es la palabra de Dios. La espada de dos filos, hermano. Cuando secuestraron a Lot, el hijo el sobrino de Abraham, dice la palabra de Dios que Abraham también fue tras los que habían secuestrado a su sobrino. Agarró todos los que tenía en casa y se fueron a pelear la batalla. Y recuperaron todo lo que el enemigo les había quitado. Lo recuperaron todo. Pero dice aquí que cuando David llegó allí dice el verso 17, y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes, pero estos jóvenes no eran soldados, sino que Dios lo mandó a destruir a todos los que fueron a la incursión, a todos los que fueron a destruir aquella ciudad. Y recuperó, dice, todo lo que les habían robado. Nada se quedó allá. Recuperó a sus hijos, recuperó la riqueza que se habían llevado y les dio la victoria al Señor. A veces nosotros vamos a tener unas peleas fuertes con el enemigo, hermano. Fuertes. Va a haber batallas difíciles de ganar. Pero si no desistimos, si no nos quedamos atorados en el camino, la victoria será nuestra. Hoy les dice el Señor que Él les devolverá todo lo que el enemigo les ha robado. Que si sus hijos no los han recuperado, el Señor se los va a traer para atrás. Que si están cautivos en un temor, el Señor les devolverá la libertad. Porque hoy vivimos en una etapa de la historia donde todo el mundo tiene temor. Por todos lados se oye de la gente que no conoce a Jesús y preguntan qué está pasando. Y el temor hasta la iglesia ha llegado ya, porque hay mucho pueblo preocupado. Pero el Señor disipará todo ese temor, hermanos. Es el tiempo en que tenemos que pelear la buena batalla. El tiempo en que no debemos doblar las manos, porque van a venir situaciones donde vamos a necesitar las fuerzas del Señor. Amén. Las vamos a necesitar, hermanos. Yo no sé si usted está percibido de eso, pero vamos a necesitar fuerzas para enfrentar lo que va a venir.
que, hermano, prepárese para la batalla. Porque si no se prepara, el enemigo le va a ganar. Gracias a Dios, hermanos, que a mí me libró de ese desánimo que tenía. Muchas gracias al Señor. Amén. Pero no se descuide, hermano. Que yo tengo 37 años en el Evangelio. Y no importa cuántos años tengas, te puede llegar un día de estos. Y lo mejor es estar buscando al Señor continuamente. Continuamente. No desanimarnos. Hasta recuperar lo que el enemigo nos ha robado. Yo le voy a pedir que incline su rostro, hermano. Vamos a pelear un poquito, hermanos.